Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de tecnología para mí. Mi nombre es Leo y en esta ocasión vamos a presentarte la reseña del Redmi Note 12 Pro Plus 5G. Vaya que nombre más largo, pero bueno, vamos a comenzar. Este equipo hace una gran apuesta en dos apartados específicos, muy específicos. Por ejemplo, en la cámara, por supuesto, que hace un resalte tremendo de sus 200 megapíxeles y vas a descubrir que es una muy buena cámara. Y en la batería, por otra parte, también hace hace alarde de una supercarga de 120 watts, que la verdad es una bestialidad y no hay nada que compita contra eso actualmente en el mercado. Pero bueno, vamos a comenzarte contando el precio, y es que está en 1799 soles, aunque ya lo he comenzado a ver en algunas rebajas en algunas tiendas no oficiales de Xiaomi, por allí en 1600 soles. Te voy a dejar de todas maneras el precio de referencia y el link de compra en la descripción. De todas maneras, creo que en el precio en el que está hay algunos teléfonos compitiéndole de manera muy interesante. Por ejemplo, el Samsung A54 5G, que también tiene sus ventajas. Pero bueno, vamos a comenzar hablándote del diseño, y acá estamos, ante un equipo muy bonito. Fíjate cómo le da la luz. A mí me ha gustado mucho este acabado mate. No importa cuál compres, si este o el que es más brillante. De igual manera es totalmente construido en plástico, tanto el chasis como la tapa trasera, y ninguna de las dos viene con protección. Si bien a estas se le marcan un poco menos las huellas, lo que hace que me guste un poco más. En cuanto a las dimensiones, estamos en un equipo que tiene 162 x 76 x 9 milímetros. Tenemos altavoces en ambos lados, siendo el altavoz principal el inferior. Y además tenemos entrada USB-C, uno de los micrófonos o el micrófono principal y la bandeja SIM. Esta bandeja SIM soporta doble bandeja SIM 5G, pero lamentablemente han eliminado la expansión de memoria. En la parte superior encontramos el jack 3.5 o la entrada o el conector de jack 3.5, que esto es algo muy bueno y muchos fabricantes se olvidan de ello. Además, el segundo altavoz o el altavoz secundario, el sensor infrarrojos, y esto que estás viendo aquí no es un sensor de luz ni un sensor de proximidad. Esto de aquí es un segundo micrófono. Si bien tenemos dos micrófonos, yo creería que en esta gama de precios o a lo que está apuntando Redmi actualmente podría haber incluido un tercer micrófono, bien sea en la parte inferior para que fuese cancelador de ruido, o quizás un micrófono en la parte trasera para cuando uno utiliza los sensores traseros o cuando uno hace zoom. El equipo tiene un chasis totalmente construido en plástico con bordes curvos, y en la parte delantera un remate totalmente plano. En la parte trasera tenemos un borde semicurviado para permitir que el agarre sea un poco mejor o que sea mucho más ergonómico, y por supuesto tenemos este módulo de cámaras muy distintivo de toda la línea Redmi Note 12, y no solamente de la línea Redmi Note 12 sino también del Poco X5 Pro, con ligeras diferencias, pero bueno, se ve bastante atractivo, es muy chévere, muy lindo, no es un equipo para nada feo, y a mí me parece que, bueno, de verdad que sosteniéndolo en la mano todos estos días, utilizándolo como un equipo, como mi equipo principal, no se me deslizó, no tuve ningún accidente con él. Lo que sí es que, bueno, el módulo de cámaras, eso es un poco importante, y cuando lo pongas sobre la mesa y lo uses sin funda, pues como que se va a levantar. Obviamente esto no es una mesa, pero pues no tengo la otra cámara en este momento para ponerte el ejemplo. Por cierto, antes de que me olvide, este equipo tiene resistencia IP53, pero ojo, porque no lo puedes sumergir. Yo creo que en diseño es un equipo cumplidor, no es un equipo novedoso. Si bien hay equipos en esta misma gama que ofrecen una pantalla curva en la parte delantera, este smartphone tiene un muy buen aprovechamiento. De hecho, puedes ver que los bordes, tanto arriba y abajo, son muy simétricos. Los de los lados sí son totalmente simétricos, pero no son unos bordes tan anchos como hemos podido ver en otros fabricantes. Perdona que tiene todo el brillo. Y ahora vamos a hablar de la pantalla, y es que acá estamos ante una pantalla repetida, creo, porque bueno, el Redmi Note 12 Pro 5G tiene esta misma pantalla, y también el Poco X5 Pro 5G. Entre sus puntos más destacados es el aprovechamiento y el diseño, que la verdad sus bordes son bastante delgados. Tiene un aprovechamiento muy bueno de la pantalla, solamente está perforada por ese orificio de la cámara, y además tiene Corning Gorilla Glass 5. Estamos ante una pantalla muy común actualmente, es de 6.67 pulgadas, no es ni muy grande, tampoco es muy pequeña. De hecho, es uno de los tamaños, como te cuento, más comunes ahora mismo en el mercado, sobre todo en la gama media. En Xiaomi han llamado a esta pantalla Flow AMOLED, ya que utilizan otra tecnología llamada COP para reducir
el marco inferior o la papada, es decir, este bordecito inferior que ya estás viendo por aquí. Este panel además cuenta con 120 Hz, como ya lo estás viendo por acá, aunque yo no te recomendaría que lo dejes en los 120 Hz constantemente, sino que lo dejes en predeterminado. Así el smartphone va a tomar sus propias medidas y lo va a colocar según él lo crea conveniente. Además te cuento que la calibración de los colores en esta pantalla es muy realista, está muy bien hecha. De todas maneras, si tú sientes que no cumple tus expectativas, que no está tan vívida o como tú quieras, te puedes ir a pantalla, luego te vas a paleta de colores y aquí escoges entre vívido, saturado o estándar, pero yo te recomiendo que te vayas en ajustes avanzados y escojas la opción P3, ya que este smartphone cubre el 100% de la gama DCI-P3 o DCI-P3 y esta es una de las gamas de color más amplia. De hecho, muchos de los fotógrafos exportan su trabajo en ese espacio de color. En cuanto al máximo brillo posible, esta pantalla es capaz de llegar a los 900 nits de brillo máximo, que en realidad son suficientes, al menos sabiendo que este equipo es de gama media. Si bien estamos viendo equipos que llegan a 1700, 2600 nits de brillo máximo, el equipo te va a responder perfectamente para poder visualizar contenidos en cualquier condición de luz. Y te lo he dicho porque lo he probado en días soleados, lo he probado con días nublados, lo he probado en interiores y la verdad es que va muy bien. Creo que en este sentido es una pantalla bastante buena, no es la mejor del sector y tampoco la que más premium se ve, ya que bueno, en estética pues quizás a algunas personas les hubiese gustado tener una pantalla curva y quizás en prestaciones pues otros equipos de la gama media llegan un poquito más en brillo máximo o tienen huella debajo de la pantalla. Pero yo creo que es una pantalla cumplidora. Ahora vamos a pasar al sonido. Como ya te adelanté, tenemos doble altavoz. El principal está ubicado en la parte inferior y tenemos un sonido bastante bueno, o al menos el mejor de toda la línea Redmi Note 12. Tenemos un sonido en el que se entienden bastante los instrumentos, no se montan uno sobre otro, o al menos se pueden percibir. Tiene buenos matices, tiene buen brillo, tiene fuerza suficiente en los graves y también tiene muy buena nitidez en los agudos. Y además le sumamos el hecho de que este smartphone cuenta con jack 3.5 y bien sea que decidas utilizar tus audífonos cableados o inalámbricos, este smartphone cuenta con certificación de alta resolución y no solamente eso, también es compatible con Dolby Audio y además de eso tiene el códec AAC, el códec SBC y el LDAC o LDAC, por lo que si tienes servicios de música o tu música está descargada en alta eficiencia, lo vas a poder disfrutar con este smartphone sin problema. Pasemos en el almacenamiento porque aquí yo tengo encuentros y desencuentros con este smartphone. Tenemos 8 GB de RAM en tecnología LPDDR4X, que es una tecnología lo suficientemente rápida en su gama, y tenemos almacenamiento 256 GB en UFS 2.2. No es lo más rápido, pero sí tiene buenas velocidades de escritura y de lectura. Pero en lo que yo le pongo la pega es: Xiaomi, ¿por qué quitaste el almacenamiento expandible si este equipo pudo haber sido tan perfecto? Sobre todo teniendo en cuenta que tiene una cámara de 200 megapíxeles y además, si es que tomas muchas fotos en 200 megapíxeles, estas fotos pesan en un promedio 25 megas. Te podrías quedar sin espacio. Pero bueno, yo creo que 256 GB de almacenamiento a la fecha de hoy son suficientes aún, aunque me hubiese gustado, como te digo, mantener la expansión de la memoria. En el rendimiento me he llevado una muy grata sorpresa, y es que, bueno, acá tenemos el MediaTek 1080, un procesador de 6 nanómetros capaz de llegar a una frecuencia máxima de reloj de 2.6 GHz. Yo sé que muchos tienen sus dudas con el procesador MediaTek 1080, pero créeme que no es un equipo para nada lento, de hecho es muy ágil. Este procesador me ha dado una puntuación en Antutu inferior a la del Poco X5 Pro 5G, pero ya hicimos la comparativa, de hecho te invito a que vayas a verla porque este smartphone sale muy bien parado, de hecho te da mucha agilidad y no te da esa sensación de que esté perdiendo en contra del Snapdragon 778G. En realidad creo que se ha hecho un equipo o un trabajo de optimización muy bueno en este procesador. De hecho, el procesamiento es bastante rápido y fluido y no se queda como cargando las fotografías no se queda así como pixelada por largo rato cuando estás utilizando esta función de 200 megapíxeles, y cuando tomas la fotografía también la procesa muy rápido. Por otra parte, en juegos como Call of Duty quizás las cinemáticas no se van a cargar con el nivel de detalle más alto, pero sí es bastante disfrutable y vas a poder jugar en calidad gráfica baja, media y alta con la configuración de cuadros por segundo en muy alta. Si decides colocar los cuadros al máximo, la calidad gráfica pues bajará al mínimo,
Por lo que si estás buscando fluidez, buen rendimiento, que el equipo no se laguee y no tengas esos tirones, yo te recomiendo que lo dejes en la calidad alta y cuadros por segundo muy altos. No he tenido ningún problema con cierres inesperados, bugueos, aunque sí he tenido un parcito de tirones y ha sido en partidas largas de Battle Royale, y eso cuando ya iba como en la cuarta o quinta partida. En juegos como Asphalt todo va sin problemas, es prácticamente la misma experiencia visual. De hecho, la calidad la cambié de predeterminada a mejor calidad y nunca tuve ningún problema ni de calor ni de rendimiento. Otro aspecto que me ha gustado muchísimo es el tema de la disipación o el control de calor, y es que este smartphone tiene una cámara de refrigeración llamada Liquid Cool, así que yo le doy una valoración bastante positiva en lo que es la experiencia de uso de rendimiento y además obviamente del control del estrés y del calor, sobre todo si lo vas a utilizar para tareas muy demandantes como la renderización, la grabación y también por supuesto el gaming. Hey, si te está gustando este video recuerda darle like, comenta, comparte y suscríbete también al canal. Y bueno, vamos a seguir con el video. Hablemos un momento del sistema. Yo sé que ya lo dije en la comparativa con el Poco X5 Pro y no quiero ser cansón con eso, pero estamos a mediados de año prácticamente, bueno, estamos ya en mayo, y me parece un poco extraño que Xiaomi haya decidido basar MIUI 14 para este dispositivo en Android 12. Sí, tenemos muchas bondades de MIUI 14, entre esa la buena dinámica con el consumo de batería o con la gestión de los recursos y además la estabilidad. Hasta la fecha de hoy no he tenido ningún bug ni ningún problema con las aplicaciones, pero sí es verdad que me hubiese gustado tener la última actualización de Android 13 y que le pudiesen ofrecer al consumidor las actualizaciones de Android 14 y Android 15 como actualizaciones importantes, además de los parches de seguridad que vienen distribuyendo. Pero ojo, es mi apreciación personal. Obviamente han hecho un excelente trabajo en MIUI 14 basándolo en Android 12 porque sí, como te digo, tenemos una estabilidad tremenda, cero errores y muchas funciones. Siempre lo he dicho, MIUI es una de mis capas favoritas de personalización porque tiene muchas opciones y como puedes ver aquí seguimos conservando lo que es la pantalla dividida, pero han eliminado la posibilidad de abrir las ventanas flotantes mientras estemos en pantalla dividida, y esa era una de mis funciones favoritas porque podía tener notas, sitio web y además por aquí YouTube flotante o cualquier otra aplicación. Además contarte que ya YouTube no está en compatibilidad con esta opción dentro de MIUI de forma nativa, pero por supuesto seguimos teniendo aplicaciones en ventanas flotantes siempre y cuando ya estemos dentro de una aplicación o cuando estemos afuera pero no en ventana dividida. Podemos abrir cualquier aplicación como ventana flotante, y como te digo, la capa de personalización de MIUI 14 es una capa tremendamente estable, sin bugs y pues conserva un montón de funciones. Si nos vamos a ajustes adicionales y entramos en accesos directos por gestos, yo te recomiendo que inhabilites la de iniciar el asistente de Google manteniendo el botón de encendido, porque así cuando lo presiones podrás dirigirte directamente al menú de apagado, y no tendrás que entrar a la cuestión esta del asistente de Google si es que no lo utilizas. Además también tienes que saber que si bajas al fondo puedes por ejemplo tocar 2 veces para iniciar alguna acción, por ejemplo la calculadora. Ni siquiera tienes que pulsarlo, simplemente rozándolo y ya tienes un atajo. Esto te puede servir para alguna aplicación que tú uses con bastante frecuencia, o por ejemplo para encender la linterna o hacer un screenshot. Si seguimos bajando también nos encontramos con la bola flotante, que también es una de mis opciones favoritas, no solamente porque te sirve para bloquear o para irte al administrador de tareas, sino porque también puedes lanzar aplicaciones desde esa bolita flotante. Y no solamente eso, si seguimos acá buscando en ajustes adicionales, tenemos el modo de grabación de pantalla y esta grabación de pantalla la podemos personalizar. Podemos setear la resolución, yo he puesto la resolución al máximo, la calidad a 32 megabytes por segundo, la orientación en paisaje y los cuadros por segundo los he seteado a 30 cuadros. Además de eso, las ventanas flotantes, que es esta barrita lateral que ustedes ven aquí. Acá puedes deslizar, irte hacia el fondo y escoger las aplicaciones que tú quieras que aparezcan ahí en accesos directos. Como puedes ver, hay un montón que son compatibles, pero bueno, ahí puedes escoger y divertirte y saber, eso sí, que te va a consumir un poquito más de memoria. También tenemos la opción de extensión de memoria que te permite ampliar virtualmente hasta 5 GB la RAM, y también tenemos el segundo espacio, que es como tener 2 teléfonos en uno o con cuentas totalmente separadas. En aquella puedes abrir cuentas de Google, Facebook y cualquier otra red social, incluso puedes tener 2 WhatsApp y acá también tener otros WhatsApp. Quizás un punto de mejora que no puedo escapar es el hecho de que aparezca publicidad cuando, por ejemplo, instalas aplicaciones. Esto es un screenshot, pero por ejemplo, si nos vamos al limpiador y ejecutamos el limpiador, luego de que le demos limpiar, generalmente nos va a aparecer una publicidad. ¿Ven?
Esto creo que es un punto mejorable porque bueno, es como que un poquito invasivo. Obviamente lo puedes esquipear haciendo hacia allá el anuncio, pero pues siento que es un poquito invasivo y que podría mejorarse la experiencia de usuario si eso no estuviese allí. Pero bueno, eso es un punto la verdad bastante personal que creo yo. Algo que me ha gustado muchísimo es la incorporación de los widgets. Si bien esto es Android 12, trae todos los widgets actualizados de MIUI 14 y son igual de dinámicos y tienen la misma respuesta que los que están basados en Android 13. Yo por ejemplo tengo un Xiaomi que tiene Android 13 y tengo básicamente los mismos widgets y funcionan a la perfección. Eso sí, tienes que saber que si tienes este tipo de widgets dinámicos que tienen animaciones y hacen o ejecutan subprocesos en tiempo real o en segundo plano, pues vas a notar un poquito de drenado de la batería. Así que bueno, tenemos que rescatar que tenemos un sistema más estable, con mejor performance, aunque con cierta cantidad de bloatware y anuncios que podrían hacer que si los eliminasen, mejore la experiencia del usuario. Vamos a repasar rápidamente en seguridad y es que acá tenemos reconocimiento facial. Vamos a activarlo. Fíjate que se activa bastante rápido, simplemente toco 2 veces la pantalla y lo miro y ya está. También funciona bien en situaciones en donde la luz le cuesta un poquito. Fíjate que desbloquea inmediatamente, no le estoy poniendo la huella, me pongo y a pesar de que está a contraluz, hace un muy buen desbloqueo, al menos lo suficientemente rápido como para que no te moleste. Y el sensor de huellas lateral, la verdad es que funciona demasiado rápido. Y me gusta de hecho que puedas bloquear las aplicaciones o el segundo espacio no solo con esa huella, sino con otra huella, porque este sistema te permite registrar hasta 5 huellas, mientras que otras compañías te permiten registrar tan solo 3. Pasando a la autonomía, es uno de los espacios o en los campos en los que este equipo se siente mucho más cómodo. Por supuesto, tenemos una combinación ganadora 5000 mAh de batería, una batería que ya es bastante grande de por sí y además la cantidad monstruosa de carga rápida de 120 watts. Este equipo de gama media es capaz de cargarse al 100% en 20 minutos y sin comprometer la vida útil de tu batería, ya que al igual que otros equipos de Xiaomi de gama alta cuenta con el chip Surge P1. De hecho, si te vas a configuraciones de batería, dentro de las opciones de batería vas a encontrar esta opción de aquí que te permitirá aumentar incluso más la velocidad o la potencia de carga cuando el porcentaje de la batería esté bajo. Eso sí, tienes que tener en cuenta que el smartphone al activar esta opción se calentará un poco más de lo normal, por lo que yo te recomiendo que esta opción no la tengas permanente activa, sino simplemente cuando estés en una emergencia, cuando te tengas que ir rápido al trabajo y se te olvidó cargar el teléfono y te parezca que cargar en 10 minutos más del 60% te parezca lento, pues le activas esa opción, le conectas el cargador, te pegas una ducha y cuando salgas pues ya vas a encontrar mucho más cargado el teléfono. En cuanto a las horas de pantalla, nos da entre 7 y 8 horas de pantalla. Eso sí, tienes que tener en consideración que podría variar dependiendo si utilizas audífonos Bluetooth, audífonos cableados, si además estás utilizando las ventanas flotantes o el Game Turbo. Esto todo como que es muy variable, pero bueno, para que sepas que en promedio más o menos 7 a 8 horas y media es lo que un heavy user va a poder utilizar este smartphone. Sin embargo, si no lo vas a utilizar para videojuegos, sino para enviar mails, para ver TikToks, para tomar fotografías, es decir, un usuario regular, no un heavy user que le demande tanto al smartphone, vas a poder pasar las 10 horas sin ningún problema. E incluso me atrevería a decir que hasta podrías llegar al día y medio. Por lo que en autonomía este equipo es un campeón. Pasemos a conectividad y sensores porque acá te tengo buenas y malas noticias. Este smartphone, como ya te dije, es compatible con doble SIM 5G, Wi-Fi 6 y además Bluetooth 5.2. En cuanto a los sensores, tenemos sensor giroscopio, magnético, sensor de luz, que de hecho me gusta mucho que esté acá en la apertura del altavoz, es decir, no está acá arriba en el chasis, sino por acá. Y como puedes ver funciona muy bien, pero lo que no tenemos es un sensor de proximidad físico per se. El sensor o la proximidad funciona a través de este sistema ultrasónico o a través de ultrasonidos. Es decir, podrías llegar a experimentar problemas porque me ha pasado que en algunas llamadas pues la pantalla se activaba sola. Obviamente les mentiría si no les dijera que me hubiese gustado que el sensor de proximidad fuese físico como en el Poco X5 Pro 5G, pero lamentablemente acá no lo tenemos de esa manera, sino con ultrasonido. Ahora ya casi para terminar, yo sé que esta reseña se hizo un poquito larga, pero vamos a hablar de las cámaras, mi apartado favorito, y es que acá tenemos
un reluciente sensor de 200 megapíxeles acompañado de un sensor de 8 megapíxeles y un macro, como ya te conté en el apartado de diseño. Vas a encontrar que el sensor principal de 200 megapíxeles, la verdad es que es una maravilla. Y no solo en fotografía, sino que también hace muy buen video. Esta que estás viendo aquí mismo es la ultra gran angular de 8 megapíxeles con una apertura de 2.2. No es una cámara para nada mala y algo que me gusta mucho es que tiene muchísima consistencia o coherencia con la cámara principal. Por supuesto que hay ciertos detalles o ciertas variaciones en el balance de blanco, pero si nos vamos acá al zoom y luego le damos zoom a la fotografía del sensor principal, pues encontramos una fotografía que pues tiene bastante relación. Pasa con muchos teléfonos que son muy diferentes, tanto una fotografía como la otra, siendo del mismo equipo. Este smartphone no tiene zoom óptico, esto que estás viendo aquí es el 2X que se hace de manera digital, pero no aprovechando los 200 megapíxeles, sino los 50 megapíxeles. Si nos vamos al zoom total del smartphone, que es 10X, totalmente digital, pues no estamos ante una mala fotografía. Tienes que saber que al hacerle zoom pues podrías perder varios detalles, sobre todo si estás pensando en hacer alguna especie de recorte. Este sensor principal tiene estabilización óptica y el lente tiene una apertura de f1.65, lo que lo hace un lente muy luminoso. Verás que 1.65 es la apertura de algunos lentes en la gama más alta y esta cámara está compuesta por 7 elementos ópticos, lo que hace que la aberración cromática pues no sea tan perceptible. Incluso la deformación de las esquinas o el ensanchamiento acá de la zona central, que es algo que ocurre bastante, no aparece aquí. Quizás en el ultra gran angular sí vamos a encontrar por supuesto un poquito más de deformación en las esquinas y una pérdida de detalle, pero por supuesto pues ese lente y ese sensor son de calidad inferior. El modo de apertura funciona bastante bien, incluso si lo utilizamos con flores, como ya estás viendo acá el caso. Esta fotografía se hizo a favor de la luz, pero fíjate cómo rescata textura de las altas luces acá de la flor, que generalmente otros smartphones la queman, y cómo tenemos este desenfoque o este bokeh tan bonito en la parte trasera. Además, los colores también me gustan bastante. Fíjate que la calibración de los colores, el equilibrio y el balance está bastante bueno, y también la textura es constante, y este sistema de desenfoque que se complementa de manera digital también le dan un look bastante artístico a la fotografía. Este ultra gran angular te da un campo de visión de 119 grados y su cámara tiene una apertura de 2.2. Si bien no es tan luminoso como el angular o como el lente principal, pues también estamos ante unos resultados bastante decentes. Fíjate acá como esta fotografía que está hecha con el lente ultra gran angular de 8 megapíxeles tiene una textura bastante constante y parecida a la de este lente, que cuando no están activados los 200 megapíxeles hace fotografía en 12 megapíxeles, y en general los colores pues sí tienen una cierta diferencia, pero es que hay abundante verde y ahí suelen equivocarse algunos algoritmos. Este es el zoom 2X digital y como ves ya en ciertas zonas se puede llegar a perder un poquito la textura, pero estamos ante una muy buena foto, y eso teniendo en cuenta que no tenemos zoom óptico. Y algo que me ha gustado bastante, como ya te lo mencioné anteriormente, es que la fotografía de retratos funciona muy bien. El algoritmo está muy pulido, está muy afinado, y a pesar de que no tenemos buena iluminación, aquí tenemos una detección del borde casi perfecta, y la verdad es que me ha gustado mucho. No solamente la fotografía de retrato hecha con el sensor trasero, también la fotografía de retrato hecha con el sensor selfie me gusta, aunque me pone un poquito colorado, no sé por qué. Creo que es algo de la fotografía o yo me quemé, no estoy tan seguro, pero si te fijas estoy un poquito más como rosado o más rosáceo. En esta fotografía está activado el HDR y por eso somos capaces de ver información en el cielo. Estamos ante una muy buena foto hecha con la cámara selfie, que te tengo que recordar es de 16 megapíxeles. Acá estamos en otro escenario también con la cámara selfie. Fíjate, tenemos abundante textura, y al pasar a la cámara de retrato tenemos un recorte muy bien hecho. Creo que Xiaomi se ha esforzado bastante en lograr que su algoritmo sea cada vez más inteligente y pues le pueda ofrecer mejores fotos a las personas. Esta fotografía yo sé que te la mostré en la comparación del Redmi Note 12 Pro, el Redmi Note 12 Pro Plus y el Poco X5 Pro, pero me gustó mucho. Pues fíjate que tenemos muy buena textura, aunque sí es verdad que en ocasiones las altas luces se le pueden llegar a dificultar. Ahora pasamos a la fotografía nocturna y yo te quiero mostrar primero el ultra gran angular, que como te dije es de 8 megapíxeles y tiene una apertura de 2.2.
f/4, fíjate la cantidad de luz que es capaz de absorber y de ejecutar el sensor principal. Fíjate la diferencia. O sea, no solamente es bueno, sino que es bastante sobresaliente en condiciones de muy baja iluminación. Acá tenemos otra fotografía en modo nocturno también del lente ultra gran angular, y ahora pasamos al 1X, y aquí la verdad se nota la estabilización óptica. Fíjate las líneas tan marcadas, las zonas texturizadas, y como tenemos en general una fotografía bastante nítida. Eso obviamente se lo debemos a la estabilización óptica. En cuanto a la fotografía selfie, sí es verdad que durante la noche podría costarle un poquito más, y en ese caso yo te recomiendo activar el modo nocturno para lograr rescatar un poquito más de luz sobre todo, pero tienes que saber que si es que te haces fotos en condiciones precarias de luz, este smartphone, podría quedarte un poquito en deuda, ya que su cámara selfie es de tan solo 16 megapíxeles y además la lente que utiliza no tiene una muy buena apertura. Pero para solucionar este tipo de cosas puedes activar el modo nocturno, y fíjate cómo se ha mejorado muchísimo más la foto. Por otra parte, recuerda que las fotografías Ultra HD, si es que simplemente entras al modo Ultra HD, estarás haciendo fotografías en 50 megapíxeles, por lo que tienes que tocar la opción de 200 megapíxeles, y también tienes que tener en consideración que durante la noche este modo pues podría quedarte en deuda, así que yo te recomiendo que lo utilices cuando hay abundante luz. En cuanto a la grabación de video, podemos grabar a 720 a 30 frames por segundo y en 1080 a 30 o 60 frames por segundo, y también podemos grabar en 4K a 30 frames por segundo. Sin embargo, yo te recomiendo que la resolución para grabar en este smartphone sea de 1080 a 30 frames por segundo, ya que es donde mejor estabilización tiene. Seguimos haciendo el video a 30 frames por segundo porque obviamente es donde mejor calidad de estabilización tenemos, y vamos a comprobar el enfoque. Creo que a contraluz le cuesta un poquito, no sucede lo mismo cuando estamos a favor de la luz. Fíjense que enfoca mejor o muchísimo más rápido, pero cuando estamos en contra de la luz le cuesta un poco más. Bueno, fíjense que ahí todavía no ha sido capaz de enfocar, cosa que sí va a hacerlo acá. Bueno, igualmente estamos ante un muy buen video con una calidad bastante aceptable debido a la gama en la que se encuentra. En cuanto a modos extras, tenemos el modo documento, el modo exposición prolongada con todas las variantes que tiene, el modo de timelapse que te permite grabar no solamente en 720 a 30 frames por segundo, sino que también te puede permitir grabar en 1080p a 30 frames por segundo, y te puede permitir grabar incluso en 4K a 30 frames por segundo. Esto yo te lo recomiendo utilizar sobre una superficie en donde el equipo esté bastante estable, porque los movimientos podrían notarse. En cuanto a la velocidad de la grabación, puedes grabar hasta una velocidad de 1800. Eso me parece una auténtica barbaridad, porque hay equipos que solo te permiten llegar hasta 160x. Además, también tenemos el modo de cámara lenta que te permite grabar a 720 o a 1080p, ambos en 120 frames por segundo, pero si escoges 720 puedes grabar en 120 a 240 o 960 frames por segundo, que sí, es una tasa de frames bastante increíble, pero la verdad es que la mejor, digamos, combinación es la de 1080 píxeles en 120 frames por segundo. Déjame saber en los comentarios si te está gustando este video. Este sonido que estás escuchando está grabado directamente del smartphone, y como puedes ver estoy grabando a 1080 a 30 frames por segundo. ¿Por qué? Porque en esa situación es donde mejor estabilización tenemos. A mí, por ejemplo, me tiembla un montón la mano y yo prefiero utilizar este modo. Eso sí, tengo o tendrás que separar un poquito el brazo, estirarlo, para que pues no te quede aquí como que la cabeza recortada, y para que puedas ocupar más espacio de la escena o el área en donde estás. Por cierto, si es que se me había olvidado mencionarlo, cuando grabamos con este smartphone no podemos cambiar de lente del gran angular al ultra gran angular, solo nos podemos conformar con el zoom digital que podemos hacer, que es de hasta 6x. Eso sí, te recomiendo que lo hagas con el lente principal a 1080 a 30 frames por segundo, no a 60 frames por segundo, porque la verdad es que la estabilización se va a ver perjudicada y no vas a tener un buen video.
Durante la noche también estamos ante un muy buen video. Mi recomendación es que grabes 1080 a 30 frames por segundo, donde de verdad vas a tener buen resultado tanto durante el día como durante la noche. Sin embargo, si vas a grabar a 1080 a 60 frames por segundo, que también puedes obtener buenos resultados, te recomiendo que utilices un estabilizador. Ahora, hablar del lente macro, simplemente te voy a mostrar unas fotografías porque de hecho no es uno de los lentes de los que yo sea más fan esta vez o este año. Me gusta que las marcas lo incluyan, pero siento que ya podríamos estarle exigiendo mayor apertura a esos lentes o mejor resoluciones, o al menos que sean más consistentes con los resultados o acercados a la realidad que muestran los otros dos lentes. En términos generales es un muy buen teléfono para fotografía y video, sobre todo utilizando el sensor principal, aunque por supuesto no dejando muy atrás el ultra gran angular, que como viste nos puede entregar muy buenos resultados, y en la noche sobre todo si activamos el modo nocturno, pero con el lente macro no tanto. Creo que ya al precio en el que lo estamos viendo de 1650, 1600 soles, incluso creo que podría bajar un poquito más, se va a hacer muchísimo más atractivo para las personas, sobre todo teniendo en cuenta que es uno de los mejores teléfonos en autonomía y en cuanto a su cámara principal. Tener una carga rápida de 120 watts es alucinante, y ya una vez que te acostumbras, la verdad es que cargar a 90, a 67 o a 33 watts te parece la prehistoria, te parece súper lento. Y eso sí, te vas a acostumbrar muy rápido a que este equipo se cargue en tan solo 20 minutos. La verdad, los demás te van a parecer lentísimos. Y por supuesto que valoro de manera positiva el apartado de rendimiento. Más allá que no tengamos Android 13, creo que el tener un sistema estable también tiene sus méritos. Y claro, la cereza del pastel la coloca este sensor increíble de 200 megapíxeles que, como viste, durante el día o durante la noche te va a hacer muy buenas fotos. Pero bueno, esa ha sido mi reseña para este dispositivo, esa ha sido mi impresión, mi opinión, y estoy muy interesado en conocer la tuya. Déjame saber si es que te vas a comprar este smartphone, cuál es la principal característica que te atrae de él, y si es que ya lo tienes, cuéntame qué tal te está yendo, cuál es tu experiencia con este equipo. Además, recuerda suscribirte, seguirnos, ir a Instagram, ir a Facebook, ver todo nuestro contenido, también ir a TikTok, por supuesto, y ver nuestros otros videos. Este ha sido el video con la reseña Redmi Note 12 Pro Plus 5G, creo que ya lo dije. Mi nombre es Leo, esto es Tecnología para mí. Espero verte en un próximo video, nos vemos. Chao, chao.